Hola, muy buenos días a todos. Llegamos a la penúltima sesión virtual, ¿no? Que vamos a tener de este tema de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas, LILACs. Y tenemos hoy un tema bastante importante y también un panelista muy conocido, creo, de todos ustedes. También fue miembro del Comité Científico de Vireme y yo deseo que todos tengan esta sesión aquí con bastante información importante que también va a nos apoyar en el direccionamiento de nuestras próximas acciones en los próximos años aquí en Vireme, ¿no? Bien, entonces déjame pasar aquí. Esta sesión virtual en específico estamos realizando dentro de las actividades conmemorativas de los 35 años de LILACs. Creo que ustedes ya saben que vamos a tener una sesión conmemorativa de los 35 años de LILACs el día 29 y están todos invitados. Ustedes también van a recibir un correo de invitación para que ustedes puedan participar con nosotros de esta sesión virtual. Bien, el tema de hoy es adheriendo con seguridad a la ciencia abierta. Y vamos a tener como el ponente del día de hoy, doctor Haider Ochoa Gutiérrez de Colombia. Por un segundo. Como ya he dicho, doctor Haider también ya fue miembro del Comité Científico de Vireme y es profesor e investigador universitario en estudios sociales de la ciencia, la tecnología e innovación, sistemas de información, inteligencia estratégica, gestión y análisis de datos y ciencia abierta. Actualmente trabaja en proyectos de desarrollo y uso de técnicas y herramientas computacionales con Python, Tableau, SPSS, para el análisis de los fenómenos sociales, sobre todo para la comprensión del desarrollo científico y tecnológico. Miembro del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad y del Colaboratorio de Vinculación para las Ciencias Sociales Computacionales de la Universidad de Antioquia. Asesor del Semillero de Investigación EIB y coordinador del Laboratorio de Formación en Informática y Ciencia de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene estudios de pregrado en bibliotecología y de posgrado en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Paso entonces ya la palabra al profesor Haider Ochoa y vamos a tener realmente una sesión bastante reflexiva y creo que vamos también poder aprovechar bastante de esto para nuestras próximas acciones de LILACs y de Vireme en los próximos años. Muchas gracias, profesor Haider, por la presencia y ya te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ¿cierto? Sí. Para mí estar el día de ustedes con ustedes el día de hoy aquí. Mi intención es presentar un poco este panorama de la ciencia abierta, gestión pues de las revistas científicas. En un momentico voy a apagar mi cámara, he tenido unos problemas en los últimos días de internet, que de pronto no se me vaya a cortar, voy a apagar mi cámara y ya ustedes por acá me reconocen un poquito para los con pantalla y apago entonces mi cámara. Ahí están viendo correctamente mi pantalla, ya la voy a maximizar. Ahí, ¿cierto? Sí, vemos bien. Muy bien. Pues ante todo, yo por acá activo el chat también por si pasa algo. Bueno, un gusto entonces, como les decía hace un ratico, estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a Lilacs y a Vireme, pues obviamente por la invitación. Siempre es un honor
y disfruto mucho de las invitaciones que me hacen para acompañarles y para un poco reflexionar sobre diversas temáticas relacionadas con el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿cierto? Me encomendaron pues hablarles un poco desde el rol precisamente de las revistas y bueno, cómo se conectan con el tema, en este caso, de la ciencia abierta. Esto es un poco pues lo que presentaba Sueli. Eh, Soy profe de la Escuela Interamericana de Bibliotecología aquí en Medellín, Colombia, de la Universidad de Antioquia. La escuela es una de las unidades académicas de la Universidad de Antioquia y aquí formamos entonces eh, bibliotecólogos y archivistas y en nivel de posgrado formamos científicos de la información. Entonces, para que también conozcan un poco el contexto de dónde estoy. Y hago parte entonces de algo que me gusta presentar inicialmente, porque esto que voy a presentar el día de hoy no es un ejercicio que yo he hecho solo, ha sido un ejercicio también reflexivo que hemos hecho como grupo de trabajo en el Colab, que ya les cuento un poquito qué es, hace un par de años y en el que nos venimos enfocando fuertemente con el trabajo de revistas, con el trabajo de métricas responsables, con el trabajo de analizar la innovación y la vinculación con el entorno de las universidades, ¿cierto? Como varios contextos de trabajo donde hemos estado pues como inmersos. El Colab es básicamente como lo presentaba Sueli, el colaboratorio para la vinculación de las ciencias sociales computacionales. Las ciencias sociales computacionales es un campo emergente, lleva un par de décadas y nosotros venimos trabajando en esa concepción precisamente porque lo que notamos es que muchos de los fenómenos sociales, políticos, culturales que enfrentamos, digamos que pueden ser también estudiados a partir del uso de herramientas y de técnicas computacionales. Entonces, nos hemos volcado a comprender eso y a mirar cómo precisamente hacemos uso de estas herramientas para superar muchas de las limitaciones que tenemos con técnicas y herramientas tradicionales. Y digamos que ahí aparece también el marco de las humanidades digitales, que de pronto en el contexto latinoamericano y del Caribe es un poco más conocido, el concepto de humanidades digitales. Y nosotros pues tenemos tres líneas de trabajo: ciencia, universidad y sociedad, gobernanza y política pública y memoria, lenguaje y cultura. Digamos que lo que atraviesa estas líneas, que son suficientemente diversas, es precisamente el uso de herramientas computacionales y, por ejemplo, el entrar ahorita en la onda, en el uso de algoritmos, por ejemplo, relacionados con machine learning, inteligencia artificial y en general, pues con análisis de datos. Entonces, ahí me paro un poco para explicar y es que en la línea de ciencia, universidad y sociedad es donde hemos venido pues como reflexionando sobre el tema que tiene que ver con la gestión de ciencia, tecnología e innovación. Y desde ahí es que presentaré a ustedes algunos elementos interesantes de cara al papel que tienen las revistas en la ciencia abierta. Un contexto inicial que quisiera dejarlo planteado y es, por un lado, la digitalización de la ciencia y de la vida misma, es decir, es aceptar que hay un ecosistema digital en el que estamos inmersos y que hoy en día es una realidad. Y en esa medida que la ciencia no es ajeno a ello, ¿cierto? Y eso implica pensar que también está en ese proceso de abrazar la digitalidad y hay que considerar, sobre todo en el tema no solamente de las revistas, sino también de los diversos actores que hacen parte de los ecosistemas científicos y tecnológicos. Un segundo elemento como para tener en cuenta es la visión del conocimiento científico como bien común. Es una defensa que hemos hecho y yo creo que la ciencia abierta aboga por eso o busca eso, entender que el conocimiento científico debe ser reconocido como un bien común y por tanto el tema del acceso, por tanto debe ser libre, ¿cierto? Y vemos un poquito ese tipo de cosas. Un tercer elemento que habla del cambio en las dinámicas de construcción de conocimiento y eso implica entonces que en la medida que hemos abrazado la digitalidad y que también obviamente la ciencia ha venido enfrentando ciertos retos, el siglo XX presentó grandes retos en materia de la transformación y el relacionamiento de la ciencia con la sociedad. eh, entonces, eso hace que precisamente tengamos que identificar que hay unos cambios que se dan
y que es necesario hacer lectura de ello para poder enfrentar ciertos procesos que se están dando. El acceso abierto trazó un camino importante a partir de las rutas, ya hablaremos de ello, pero creo que hay que reconocer el papel y es que el acceso abierto abrió el camino para poder luego entrar a concebir algo llamado ciencia abierta, pero básicamente yo creo que y sobre todo Latinoamérica fue un gran impulsor del tema del acceso abierto. La ciencia abierta implica cambios de mentalidad. Yo creo que hay que partir por eso y es que podemos tener todo el tema de repositorios desarrollados, revistas en acceso libre, pero si básicamente no hay un cambio de mentalidad de los diversos actores, será muy difícil poder lograr esa transición hacia ese ecosistema abierto en términos de la ciencia, ¿cierto? Entonces hay que considerar el tema cultural como un elemento clave. Estamos pasando de una visión del resultado y el documento a una visión del proceso de investigación y el dato. Y ya también lo hablaremos, pero básicamente lo que nos ha llamado los últimos tiempos y sobre todo a partir de cosas como lo que estamos viviendo en la pandemia, es que el resultado sigue siendo importante, obviamente, pero le estamos dando mucha relevancia al tema del proceso de investigación y por tanto de los datos que en ese proceso de investigación. En un séptimo elemento es la necesidad de pensar en una concepción de métricas responsables. Eso para las revistas es muy importante. Voy a mostrar un poquito al respecto porque lastimosamente muchos de los ejercicios de métricas, inclusive ejercicios de clasificación e indexación de revistas, se han centrado en una sola métrica, ¿cierto? O en un par de métricas bastante cerradas, como es el caso del factor de impacto. Y por último, y algo que me decían, esto es algo, me decía esta frase que es muy fuerte, pero que me permite pararme ahí para reflexionar sobre cierto tipo de cosas. Y es que la revista sigue haciendo procesos muy convencionales y no se ha dado la tarea de transformarse. Y me lo decía alguien que trabaja con el sistema de revistas de la Universidad de Antioquia, donde ha tenido serias dificultades en muchos escenarios con el trabajo, por ejemplo, con los equipos editoriales y la posibilidad de adoptar, por ejemplo, el uso de tecnologías como el OJS. Muchas plataformas tendrán o revistas tendrán esta plataforma y no es fácil, ¿cierto? Porque no solamente es la plataforma para publicar la información o los artículos publicados, sino también como una plataforma de gestión editorial. Y digamos que ahí hay muchos elementos como para conversar, pero parto de ahí, no necesariamente generalizando, sino haciendo un ejercicio precisamente preguntarse si realmente se está transitando hacia ese ecosistema digital y qué implicaciones tiene hacerlo. En ese sentido, voy a empezar por algo que me gusta hacerlo y es entender que las dinámicas de la investigación están cambiando, se están transformando en términos de que estamos precisamente en un relacionamiento cada vez más estrecho con la misma sociedad, ¿cierto? Y en esa medida se han concebido cosas como el modelo de el triple hélice, que nos vincula a la universidad, la empresa y el Estado, pero también empiezan a aparecer propuestas que radican precisamente en esa necesidad de ver la innovación como un camino o como una locomotora que conduce el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, por ejemplo, hemos visto aparecer en los últimos tiempos propuestas como estas de la derecha, el tema de la innovación transformativa como elemento crucial para la política científica, donde lo que se propone es precisamente que se haga lectura del contexto, se reconozcan todas esas situaciones y todas esas necesidades que vive el contexto, precisamente para impulsar el desarrollo científico y tecnológico. La innovación transformativa es bastante interesante en Latinoamérica. Yo creo que hace rato hablábamos de eso, pero digamos que a nivel mundial empieza a concebirse esta lógica o esta explicación como una manera de llamar la atención, ¿cierto? Llamar la atención para lo que tiene que darse en materia del desarrollo científico y tecnológico. Y si lo cruzamos, por ejemplo, con elementos como los que estamos trabajando hoy en día y estamos haciendo énfasis, como es el tema del desarrollo sostenible o los ODS, pues tiene completa relevancia este tipo de planteamientos, pues lo que estamos buscando es precisamente que la ciencia y la tecnología sea uno de los vehículos más importantes
en términos de poder lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. La investigación es la base para muchos de estos procesos. Evidencia de ello es lo que estamos viviendo precisamente con este momento de pandemia a nivel mundial. Entonces, lo que pasa ahorita es precisamente esa concepción, esa necesidad de conexión de los sistemas de ciencia y tecnología precisamente con las realidades de las comunidades en cada uno de nuestros países y a nivel global. Y eso pues también se ve dibujado precisamente en unos elementos claves en este modelo, que es el modelo de cuádruple hélice, que habla precisamente de esa necesidad de conectar esos tres estamentos, como era el caso de la universidad, la empresa y el Estado, pero también de la sociedad, o inclusive ya no solamente de la empresa, sino de cualquier tipo de organización, porque también, por lo menos en el contexto colombiano, hay un gran impulso de algo llamado las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, o inclusive las organizaciones culturales. Y ahí deben tener un papel preponderante en la forma como funciona precisamente el desarrollo científico y tecnológico. Y eso ha hecho precisamente que hoy en día se empiece a hablar de una necesidad de democratización de la investigación y que, por ejemplo, aparezcan conceptos como ciencia ciudadana, donde se diga que ya no solamente es entregarle el conocimiento a la sociedad de por sí, sino también vincularla en ese proceso de construcción de conocimiento. Entonces hay una necesidad de transformar la ciencia, de sí utilizar tecnologías, de abrir la ciencia, ¿cierto? Pero también de cambiar las lógicas en la manera como se colabora y se trabaja dentro del ecosistema científico. Y eso lo que está generando es precisamente un montón de cambios, una transformación en los campos de conocimiento y en esa medida, pues, una necesidad de ser cada vez más transparentes, ¿cierto? Y de hacer investigación que sea posible replicarla o que inclusive permita el reuso de los datos, ya hablaremos de ello, para, digamos, como facilitar mejores procesos de investigación. Yo creo que aquí hay algo muy importante y es que precisamente una de las cosas que hemos dicho, la ciencia y la tecnología no son el único motor de desarrollo de la innovación, pero sí son un motor importante. Y en ese sentido, se debe adoptar precisamente lógicas como estas que permitan apoyar precisamente la innovación de cara a la sociedad. Y la ciencia y la tecnología entonces tienen un papel fundamental. Entonces, desde ese contexto me paro para ver que entonces la ciencia y la tecnología vienen generando transformaciones o se están transformando. Los campos de conocimiento se vienen preguntando un montón de cosas. De cara a la pandemia, en muchos campos como las ciencias sociales, los mismos disciplinas en el área de la salud, vienen precisamente preguntándose en las maneras como trabajan, ¿cierto? Y en las maneras como se comunica la ciencia. Es parte precisamente como de esta situación, pero también de las transformaciones a partir de la digitalidad que viene sufriendo, en este caso, el desarrollo científico y tecnológico. En ese sentido, digamos que tradicionalmente nos hemos comunicado de una manera, ¿cierto? El artículo científico, sobre todo, ha sido por excelencia nuestro medio de comunicación y ahí la revista precisamente ha facilitado todo ese proceso para que sea posible, ¿cierto? Entonces, hemos tenido un proceso que tradicionalmente hemos hecho, que ustedes en las revistas ha sido bastante interesante, en muchos ha sido muy potencial, en Colombia viene potenciándose mucho el papel de las revistas científicas y creo que cada vez es más clave, ¿cierto? Sin embargo, aparecen pues como preguntas al respecto, porque por ejemplo, en los modelos que vemos actualmente y en lo que estamos viviendo, entonces aparece, por ejemplo, los preprints como un elemento clave en términos de la comunicación de la ciencia, con muchas preguntas, por supuesto, sobre todo en términos de la calidad de la investigación, ¿cierto? De no contar con esos procesos de revisión por pares, pero digamos que aparece un nuevo vehículo que impulsa mucho la comunicación de la ciencia a partir de medios digitales. Y en ese sentido, pues aparecen también preguntas para las revistas y la forma como se gestionan, ¿cierto? Por ejemplo, una que voy adelantando es los tiempos, ¿cierto? Los tiempos de gestión de cara precisamente a una necesidad como la que vivimos, donde muchas veces hay tiempos en que las revistas se demoran 6 meses, un año en una publicación. Entonces, hay preguntas que empiezan a aparecer, pero digamos que lo que empezamos a analizar
es que primero aparecen diversas formas de gestión, ¿cierto? Y segundo, varios vehículos que permiten la comunicación, en este caso de la ciencia, en el entorno. En ese sentido, yo creo que hay algo interesante y es que en esas transformaciones ha aparecido un movimiento que ha sido clave. Es el tema del acceso abierto, ¿cierto? De alguna manera todos hemos estado involucrados en esta lógica, donde se ha impulsado principalmente dos rutas. La ruta verde, que es la ruta de los repositorios digitales, donde principalmente el tema de los repositorios institucionales, cada institución definía su repositorio y almacenaba su producción, pero también lo de los repositorios temáticos. Entonces, ha habido un impulso ahí que se ha dado y y han aparecido preguntas respecto precisamente a las limitaciones que se dan en términos de poder disponer de la producción científica en los repositorios. Pero a la vez está la ruta dorada, ¿cierto? Que muestra un marco interesante de cara a cómo las revistas también se deben preguntar por el tema del acceso. Latinoamérica, como lo decía ahorita, ha sido mucho más de la cultura del acceso abierto. Las revistas de por sí, en muchos escenarios han nacido en instituciones que han apadrinado este tipo de iniciativas y en esa medida han facilitado el acceso libre a la información científica. No pasa lo mismo o no vimos ese mismo marco, por ejemplo, en Europa, donde hay fuertes cuestionamientos precisamente al tema de los grupos editoriales o los grandes grupos editoriales que limitan el acceso. Y hemos visto pues como las preguntas que aparecen ahí, los problemas incluso de negociación, donde muchas universidades en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el bloque europeo en general, entonces cuentan precisamente las dificultades que se han dado, los abusos que se han dado en términos de precisamente los altos costos que manejan estos grupos editoriales. Entonces, en materia de esto, digamos que el acceso abierto ha sido una lucha interesante, una lucha constante, donde incluso las revistas se han visto involucradas y donde han sido parte de ese movimiento fundamental para facilitar el acceso abierto. Y como lo digo, Latinoamérica ha sido ejemplo de ello y hay que sentirse orgulloso de ello. Iniciativas como LILAX, por ejemplo, que tengan esa posibilidad de establecer todas las conexiones, de disponer de toda esta información, son claves precisamente de cara al fortalecimiento de esa ruta dorada, por ejemplo, y también de la ruta verde, ¿cierto? Entonces, ha sido clave. ¿Cuál ha sido el problema con esto? Y es precisamente que han aparecido nuevas modalidades, como el tema de los costos APC, que creo que muchos de ustedes podrán tener en cuenta, que muchas veces limitan el acceso también a la publicación en términos de que obviamente el autor tendrá que pagar un costo para poder publicar y en esa medida, si no se cubre ese costo, pues no se podrá hacer esa publicación y sabemos pues las implicaciones que tiene eso. Eh, digamos que en este sentido, por ejemplo, la Universidad de Antioquia hace un tiempo hizo un estudio donde estuvo analizando precisamente los costos de APC y lo que se invierte. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que en más o menos 10 años la universidad ha invertido casi, bueno, la universidad y sus investigadores han invertido casi $1 millón en costos de APC. Es un dato que logramos consolidar y que nos sorprendió bastante, porque $1 millón para el contexto latinoamericano es bastante dinero, ¿cierto? Y más para una institución como la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública en Colombia. Entonces, en ese sentido, hay, digamos que, preguntas que aparecen en términos de esas modalidades que se promueven precisamente en términos de la ruta dorada, donde sí se puede acceder libremente, pero también hay unos costos que cambian, que ya no es por el acceso, sino por la publicación. Y entonces ahí aparecen muchas preguntas interesantes. Entonces, ha sido clave precisamente eso, el acceso abierto en términos de eso, y digamos que también lo que se facilita hoy en día con los servidores de preprints. Ese acceso abierto, digamos que nos ha dado unos beneficios interesantes, que precisamente nos han permitido que inclusive ya se han demostrado, y por ejemplo es el incremento de la visibilidad. Eh, También en un ejercicio reciente que estuvimos haciendo y que vimos también en otros escenarios del mundo,
Por ejemplo, en términos de citación, hemos visto que no necesariamente una revista de suscripción tiene mejor nivel de citación que una revista en acceso abierto. Nos dimos cuenta incluso en el caso de la universidad, donde hay artículos que han sido publicados en revistas de acceso abierto que tienen mejor comportamiento de citación que las revistas publicadas en estas revistas de grupos editoriales. Entonces, eh, esa falacia que también se ha dicho y es que publicar en revistas cerradas puede ser o genera mayor impacto, en realidad no está tan demostrado. Los datos dicen otra cosa, es que sí es posible ver que las revistas de acceso abierto generen mayor visibilidad. Eso pues básicamente la citación es clave ahí. Digamos que también en la medida en que estén abiertos, pues obviamente posibilita el acceso de muchos actores y por tanto genera, digamos, mejores oportunidades para potenciar la innovación. Si usted es una organización que no tiene acceso a bases de datos, pues obviamente va a limitar mucho ese ejercicio de poder contar con la información que potencie el desarrollo o la investigación y el desarrollo en su empresa, por ejemplo. En cambio, si usted tiene información abierta, puede potenciar mucho esa capacidad de innovación. En el sector salud, uno sí que ve eso, la posibilidad de abrir la información de cara, por ejemplo, a problemas de salud pública. No sería algo, pues no muy bueno el poder contar con información que es, por ejemplo, todo este tema del COVID, ¿cierto? Con información que solamente estuviera cerrada y que se tuviera que pagar para poder acceder a ella. No sería la mejor manera, ¿cierto? Limitaría mucho la investigación precisamente que estamos viendo, que cada vez es más acelerada en temas de dar soluciones precisamente a lo que se presenta con el COVID. Este tema también involucra pensar que hay un impacto global. El acceso abierto facilita eso, generar un impacto a nivel global. Ya analizaremos como unos elementos a tener en cuenta en términos de eso, porque sí hay unos elementos que limitan ese impacto global, sobre todo en temas de idioma, ¿cierto? Y ya hablaremos de ello. Y digamos, la posibilidad entonces de cumplir también con lo que se está dando, y es que muchos de estos funders que piden precisamente que la información que se financie con los fondos que ellos tienen pueda ser precisamente dispuesta en acceso abierto. El caso de la Wellcome Trust, por ejemplo, de la National de Salud pues en Estados Unidos. Entonces, todo esto pues como que posibilita e impulsa también cumplir con estos mandatos que ellos tienen y que también lo que se busca es precisamente que sea reconocida la investigación como bien común. Y ahí hay muchos elementos a tener en cuenta. En ese sentido, digamos que también hay unos elementos, unas iniciativas que se vienen gestando, el caso del Plan S en Europa, que ha sido muy debatido, muy discutido, pero que realmente es un impulso importante de cara precisamente a adoptar el acceso abierto. Básicamente, cuando se publica el Plan S, creo que se preguntan mucho y hay muchas quejas por parte de los grupos editoriales, porque obviamente ven amenazados sus nichos de mercado, pero básicamente el Plan S, el hecho de acelerar precisamente ese camino, sí, esa trazabilidad hacia el acceso abierto, digamos que permite precisamente impulsar en el resto del mundo todo el movimiento del acceso abierto. Hay críticas precisamente al Plan S con temas como el APC que lo posibilita, pero digamos que ya de por sí hay un interés en, digamos, facilitar que el acceso sea libre, ¿cierto? Sea libre, y eso ya es mucho cuento precisamente de cara a lo que necesitamos. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica aparecen iniciativas como Amelica y FOLEC han estado muy activas en los últimos tiempos, son iniciativas desde las ciencias sociales, pero por ejemplo uno ve también desde Vireme lo que se impulsa con los diferentes servicios y productos que tienen ese principio de acceso abierto y que posibilitan precisamente seguir pensando en que esto puede ser una realidad o que es una realidad. Aquí lo más importante es entender que se necesita precisamente de esas redes y esas coaliciones. El esfuerzo conjunto hace mucho más que el esfuerzo individual. Y aquí el tema de el poder juntar a las revistas termina siendo clave, ¿cierto? Y entender todo esto. ¿Cuál es el asunto? Que el acceso abierto nos abre todas estas puertas, pero la ciencia abierta nos trae otro montón de cosas. Y en ese sentido,
hay que considerar como varias cosas antes de poder analizar la situación en términos de lo que las revistas deben tener en cuenta. Y es, por un lado, entender que la ciencia abierta no solo es abrir la información, es cambiar la visión de ciencia. En términos de que en muchos escenarios la investigación científica se consigue de manera muy cerrada. Aquí lo que se invita es precisamente a esa concepción comunitaria. La visión de ciencia, digamos que vuelve a sus orígenes, donde precisamente se buscaba esa construcción comunitaria en términos de los problemas que se enfrentan. Y ahí el ejercicio, por ejemplo, inter y transdisciplinar es clave, ¿cierto? En la forma como se hace investigación y en la forma como precisamente se sistematiza ese proceso de investigación. Y en ese sentido debemos aceptar entonces una transformación digital que se viene dando. Lo que está pasando con la ciencia abierta está en un ecosistema de ciencia digital donde se están facilitando un montón de herramientas, de metodologías que posibiliten potenciar mucho más los procesos de investigación. Y digamos que en ese sentido nos permite también conectar la ciencia al mundo, en términos de que muchas veces se concibe la ciencia o lo que se hace en la ciencia como una gran caja negra. Y lo que estamos viendo acá es esa posibilidad de abrir esa caja negra, de poder participar con otros actores, de tener a los empresarios, pero también de tener a los activistas y a las organizaciones sociales y comunitarias participando de estos procesos en investigación en problemas de salud pública, por ejemplo. Es fundamental el contar con esta participación y esto es posible y eso es lo que nos está permitiendo la ciencia abierta. Y la necesidad de diversificar los canales de producción, comunicación y uso del conocimiento científico y tecnológico. Y aquí empiezan a aparecer las preguntas que incluso ya se hacen en otros escenarios, y es si, por ejemplo, la revista de desaparecer. Una respuesta rápida diría que sí, pero en realidad yo creo que tienden es a potenciarse, ¿cierto? Como uno de los canales claves, siempre y cuando pues acepten también esas transformaciones y reconozcan todos estos elementos que se vienen dando de cara a la ciencia abierta, porque hay que entender que lo que también estamos viendo es que los datos son claves, inclusive más que la publicación. Esa es la transición que estamos viendo y es que la publicación sí sigue siendo importante, es necesaria, ese sistema de evaluación de pares también es fundamental, pero digamos que los datos también empiezan a cobrar un papel preponderante sobre todo de cara a la reusabilidad, ¿cierto? Y sobre todo algo llamado la reproductibilidad de la investigación, que en muchos escenarios, y por ejemplo en el área de la salud, uno ve ya experimentos que cogen datos de muchos años atrás y que inclusive encuentran grandes errores en la manera como se venía trazando una línea de investigación en ciertos campos, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante precisamente el poder contar con los datos y ahí empiezan a aparecer preguntas a las revistas y es, por ejemplo, usted estaba haciendo maneja todo este tema, gestiona la publicación, pero esa publicación tiene unos datos. ¿Usted cómo está trabajando con esos datos o no está trabajando con ellos? ¿Cómo articula todo ese tema de la gestión de datos de investigación? Entonces, por ejemplo, en esta parte derecha, ustedes ven una figurita donde se habla de múltiples formas de trabajar en el marco de la ciencia abierta, el tema del open access, los preprints, el código abierto, la ciencia ciudadana, los datos abiertos, todos estos elementos que son claves y pensar precisamente que la ciencia abierta no solamente se manifiesta en el acceso a la publicación científica. Digamos que la ciencia abierta permite muchas cosas. Hay múltiples beneficios, desde precisamente la innovación, el facilitar o mejorar los procesos y ser más eficientes, el de la calidad y la integridad de la información, de la investigación, de los datos. Incluso se han logrado demostrar beneficios económicos en la medida en que se adopta ese paradigma de la ciencia abierta. E inclusive se perciben beneficios globales. En términos precisamente de la colaboración, de esas rutas que se van trazando y de todas estas comunidades que se van reuniendo para mejorar los procesos de investigación. Yo creo que el COVID, por ejemplo, y toda la investigación en COVID nos ha demostrado muchas cosas al respecto, el poder de la comunidad científica y la necesidad de que eso sea open, de que sea abierto, precisamente para que esa investigación pueda hacerse de mejor manera e inclusive acelerar esos procesos de investigación, como es lo que estamos viendo hoy en día también.
digamos que enfrentamos retos y en esa medida pues hay que adoptar principios, entender la ciencia como un bien común, el conocimiento producto de la actividad científica como un bien común. Eso no quiere decir que todo esté en abierto. Entendemos también que hay circunstancias donde la información no puede abrirse, pero digamos que sea más una excepción que lo normal que se dé, ¿cierto? Las excepciones se pueden dar, pero lo común es que la ciencia pueda entenderse de esa manera. En esa medida, entender que todas las personas tienen derecho precisamente a conocer e inclusive a participar del desarrollo científico. Y es un poco la concepción que se ha dado precisamente en esto de la ciencia ciudadana, que no hablo de tanto hoy de esto, pero sí hay elementos ahí como de peso para tener en cuenta. Eh, el uso de infraestructuras abiertas. Para las revistas esto sí que es importante y es que se necesita precisamente estas infraestructuras, cada vez son más costosas. Entonces, por ejemplo, el tema de la colaboración y la construcción de infraestructuras comunitarias se convierte en un elemento clave de cara precisamente a las limitaciones presupuestales que vivimos en muchos escenarios. Entonces, ahí es clave precisamente potenciar iniciativas como LILACS, como lo que hace Vireme con todo esto en el sector salud, por ejemplo, para, digamos, precisamente potenciar las infraestructuras más abiertas y más de carácter comunitario. Conectar precisamente con comunidades y el, digamos, adoptar esta lógica dentro de los procesos de formación en investigación, que es un elemento clave y que permita superar problemas como los que hemos vivido, hablando de que lo que está en acceso abierto es de baja calidad. Eso es una de las cosas que hay que empezar a superar, que ya lo hemos venido haciendo, que inclusive ya lo demostramos con datos, donde decimos que eso no es real, eso es una falacia, y que hay datos que comprueban que la investigación que se publica en acceso abierto y que se dispone en acceso abierto, realmente también es investigación de calidad. Perdón, me salté un montón de cosas aquí. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. En términos de los datos abiertos, hay que tener en cuenta entonces que hemos venido hablando de eso. El tema de los datos abiertos se concibe como una necesidad muy latente. Las universidades, por ejemplo, vienen haciendo esfuerzos en ello, en disponer de repositorios de datos, pero no solamente es el repositorio, sino también la necesidad de gestionar esos datos de investigación. Pues, por ejemplo, es una de las preguntas que les hacía ahorita y es, bueno, ¿y las revistas qué están pensando al respecto de los datos? Ya empezamos a ver revistas de datos de investigación, pero en general las revistas qué piensan, cómo están haciendo con este tipo de cosas, de cara sobre todo a la investigación reproductible. Y aparecen cosas como estas que son los principios FAIR, donde se dice que no solamente es disponer de los datos, sino que tengan una serie de características y de condiciones, donde puedan ser recuperables, sean accesibles, que se puedan conectar con otras plataformas y por tanto interoperables, que puedan ser reusables, ¿cierto? Porque también se disponen de datos que a veces uno ya no puede trabajar con ellos porque básicamente no están en formatos que puedan ser reutilizados o que son formatos muy cerrados, ¿cierto? Entonces, en esas circunstancias hay que entender que los datos abiertos son una necesidad y que las redes también deben empezarlo a trabajar. Y sobre todo porque lo que permite precisamente los datos abiertos es trabajar con una perspectiva de transparencia. Ese es precisamente una de las cosas que estamos intentando descifrar y es que sí, la investigación pudo haberse visto como una caja negra por décadas, siglos, pero ahora es una necesidad latente de que se pueda abrir el proceso, que se pueda conocer. Y en esa medida los datos son los que dan esa posibilidad de conocer qué pasa con los procesos de investigación. Es una necesidad precisamente pasar a una concepción de una ciencia colaborativa, ¿cierto? Donde se pueda publicar cualquier resultado de investigación, cualquier tipo, donde toda la sociedad pueda participar, donde sea un ejercicio muy interdisciplinario, transdisciplinar, ¿cierto? Donde se pueda medir de mejor manera y de manera un poco más diversa todo el tema de la investigación científica. Entonces, todo esto nos marca diferentes cosas precisamente de cara a lo que las revistas también plantean en términos pues, del relacionamiento con la ciencia abierta, que como les digo ya no es solamente a partir de la ruta dorada, sino que también se pueden empezar a mezclar otros elementos claves. Y aquí reuní como algunos comentarios que me hacían varios de los colegas
al respecto y que me parecieron interesantes poderlos compartir también de cara a muchas de las cosas que se dan, como por ejemplo que la ciencia hoy en día a esa escala yo lo pongo como global. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un impacto global, pero que también está pensado en impacto local, ¿cierto? Y en Latinoamérica hemos insistido mucho en eso, y es que mucho de lo que investigamos también tiene relación con los contextos en los que estamos inmersos. Y en esa medida hay que hacer reconocimiento de eso. Pero que también hemos dicho, y es que hay posibilidades de que nuestra investigación, nuestra publicación pueda tener un impacto global. Y ya se ha demostrado que es posible. Que ¿cuál es el asunto? Y es que hemos dicho, por ejemplo, que el idioma base de la ciencia es el inglés. Entonces, hay múltiples estrategias que habría que analizar al respecto, o por lo menos definir, no necesariamente tiene que ser el inglés, pero sí hablar en un lenguaje común de la ciencia, que no es fácil, pero que se debe buscar precisamente eso de cara a visibilizar la investigación. Entonces, por ejemplo, César Payares, que es parte del equipo Colab, me decía algunas cosas como, vea, el artículo en la web debe estar en inglés como idioma base, así el artículo completo esté en otro idioma. Si de pronto no está esa posibilidad de que esté en inglés, por lo menos esté en una versión corta, entre una o dos páginas que le da al lector, que le dé una idea al lector de que no hable, no hable pues el idioma nativo, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, el español, el portugués, pues como estos idiomas que manejamos. O manejar otro tipo de formatos que sea posible, ¿cierto? Pero que le permita al mundo conocer también lo que ha sido nuestra publicación y nuestra investigación. Y en esa medida, entonces, que la exigencia gramatical a veces es un poco difícil. Publicar en inglés a veces es muy difícil, precisamente de cara a eso. Más allá de estos tres puntos que los quería destacar, era como encontrar eso, cuáles son las estrategias que estamos empleando para visibilizar nuestra producción científica. En términos locales, yo creo que hay estrategias que podemos hacer, pero en términos globales también deberíamos adoptar estrategias que nos permitan dar a conocer nuestra ciencia. El tema de las redes ahí, el potenciar desde, por ejemplo, iniciativas como LILAX es clave, ¿cierto? Para dar a conocer todo este tema de la información científica, científica que se maneja en Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo superar esas barreras idiomáticas. Aquí hay una propuesta, pero podrán aparecer otras propuestas que sean interesantes de cara a lo que se estaba manejando. Y en ese sentido, digamos que también de cara a la ciencia abierta, hay que enfrentar que el asunto pasa por precisamente lo que les decía ahorita, y es la necesidad de concebir infraestructuras colaborativas y mirar la posibilidad de financiación pública, precisamente de cara a entender que el conocimiento producto de la investigación es un conocimiento conocido como un bien común, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí hay que entender eso. Y esto me lo decía Gabriel Vélez, uno de los profes también del Colab que viene trabajando en esta línea, decía, al haber casos editoriales que ponen todo en abierto, incrementan y regulan el mercado de APC, las de acceso diamante, que es una de las rutas que también hemos adoptado y que lo que hace es superar esas limitaciones que ha tenido la ruta dorada, y la ruta verde, podría decirse que la ruta diamante es como una subruta de la ruta dorada. Entonces, en ese sentido, precisamente hay un reto ahí, y es facilitar o gestionar infraestructuras estatales que permitan precisamente poner a disposición de mejor manera todo este tema de las publicaciones científicas. Latinoamérica ha sido muy dado a eso, y es a que las mismas instituciones faciliten este tipo de cosas, pero sobre todo el impulsar esas infraestructuras colaborativas de cara a que sean un poco más robustas que las que comúnmente tenemos. Y por tanto se requiere entonces de esas infraestructuras públicas compartidas, ¿cierto? Que permitan precisamente el desarrollo incluso computacional, ¿cierto? Entonces de cara al tema precisamente de la gestión, por ejemplo, editorial de los procesos de las revistas. Entonces, es un elemento clave y es un elemento que ya se viene impulsando en muchas iniciativas y que hay que seguirle trabajando. Hay que trabajar precisamente en la cultura del acceso abierto y la publicación regional. Y aquí también, aunque en un primer momento hablamos de lo global, digamos que también hay que hacer relación a eso. Y esto me lo decía Marcela Suárez cuando me decía, necesitamos potenciarlo en lo que Latinoamérica ha sido clave, y es
las revistas abiertas y sin APC, que son de calidad. Hay que dar y hay que incluso eh, generar mercadeo, ciertas estrategias de mercadeo que muestren que las revistas latinoamericanas sí son de calidad, son de ciencia de calidad y que están en un formato abierto y que no cuentan con APC, ¿cierto? Que es una de las cosas que tanto se ha cuestionado. Y en ese sentido, entonces hay que darnos precisamente la palmadita en la espalda y reconocer el trabajo que hemos hecho. Es clave precisamente todo esto y seguir impulsando todo el trabajo que las revistas latinoamericanas han venido haciendo. En ese sentido, digamos que hay un ejercicio y es por eso esa frase que les compartí al principio y es porque una de las quejas de las personas que manejan los sistemas de revistas, de gestión de revistas, es que muchas veces los editores no se muestran interesados en transformar sus prácticas, sino que son tercos y quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho por décadas, ¿cierto? En ese sentido, es muy importante el poder tener en cuenta que aquí lo importante es adoptar la digitalidad y adoptar todo lo que nos facilita la digitalidad de cara a la gestión editorial. Y, por ejemplo, la necesidad de hacer evaluaciones ágiles y de concebir la publicación continua. Esto me lo decían estas personas, Manuela, Marcela y el profesor Alejandro Uribe, que también ha sido pues muy conocido trabajando en estos temas, y decían, no es posible que las revistas sigan demorándose tanto tiempo en el tema de la publicación científica. Hay dificultades con este, y se lo digo por experiencia propia, muchas veces me he enfrentado a procesos que duran un año, entonces no es posible en la medida en que ya pierde vigencia también la investigación que uno va haciendo. Uno entiende la complejidad del proceso editorial, pero aquí es precisamente una necesidad de evaluaciones ágiles y de seguir adoptando, por ejemplo, tendencias como la publicación continua, que se ha empezado a dar en múltiples revistas, pero que aún faltan muchas y que se presenta como una necesidad de cara precisamente a la publicación mucho más ágil que permite precisamente las plataformas digitales. Hay un elemento clave y es la necesidad precisamente de formación del editor y también del reconocimiento del gestor de información. En este sentido, por ejemplo, en muchas revistas colombianas se ha dado a ser gestor de información que acompaña al editor, precisamente de cara a la adopción de estos procesos en la digitalidad, al mejoramiento de los mismos, ¿cierto? Y digamos que al potenciar toda la visibilidad de la revista científica, ahí estos pues, tienen un rol, pues un papel muy importante y hay que seguir cualificando a estos personajes. Dentro de las quejas que uno siempre escucha es que no se reconoce el rol del editor, ¿cierto? Inclusive es una de las discusiones que actualmente se da y es el tema de la profesionalización del editor. Se ve como una necesidad, es una discusión que está latente, pero digamos que lo que está detrás de todo esto es la necesidad de seguirse cualificando y de facilitar esos procesos de cualificación. Y por ejemplo, el tener espacios como estos con Lilacs es fundamental para ello. La diversificación y adopción de formatos abiertos y metadatos para la interoperabilidad. Y aquí es una queja que también pongo ahí de manifiesto, y es que, por ejemplo, muchas veces no se piensa en este tipo de cosas. Muchas revistas hoy en día siguen pensando en formatos como el PDF. El PDF es de los formatos más inmanejables que puede haber de cara a la gestión de datos abiertos y de ciencia abierta. Ahí, por ejemplo, todo el tema que se viene impulsando, porque no solamente facilita la visualización de la información, sino que también permite y facilita mucho más la interoperabilidad en términos de sistemas de información. El adoptar sistemas de metadatos es clave. Open o JS, por ejemplo, es una plataforma que por sí ya trae trabajo con sistemas de metadatos como Dublin Core, por ejemplo, pero también hoy en día, en términos de los repositorios digitales, se vienen trabajando con esquemas de metadatos como DataSite, que es una necesidad y que empieza a masificarse en su uso. Entonces, por ejemplo, las revistas cómo se ven y qué tanto conocen de estos esquemas de metadatos. Es posible, por ejemplo, conectar y generar interoperabilidad entre sistemas de gestión editorial de revistas y los repositorios digitales. Entonces, ahí hay preguntas que aparecen que son de carácter técnico, pero que es necesario analizar y que las revistas deberían estarse haciendo de cara precisamente a mejorar sus procesos editoriales.
yo veo comúnmente y es que las universidades, la gestión de las revistas, pero a la vez tienen repositorios digitales donde también ponen los mismos artículos. Entonces, por ejemplo, se duplica la información. ¿Cómo se está manejando ese tipo de cosas? ¿Cómo se genera una conexión entre plataformas para que ese tipo de cosas no terminen doble trabajo? Entonces, hay cosas ahí, hay esfuerzos que hay que hacer. Y por tanto, el tema de poner el foco en la interoperabilidad y la vinculación con repositorios de datos, por ejemplo, ahí es necesario concebir entonces que se vienen haciendo esfuerzos en muchas instituciones y en muchos servicios en la web donde se disponen de repositorios de datos de investigación, de este tipo de repositorios, y como cuando van a publicar una investigación, le piden y le solicitan que por favor ponga a disposición los datos para poder publicar ese tipo de artículos. Hay ya revistas que hacen ese tipo de procesos y aquí es necesario verlo también en esa perspectiva de los repositorios de datos. Incluso en una pregunta que me hacían por acá, y esa que se refiere con datos abiertos dentro de las publicaciones, precisamente son las cosas que se dan, y es, uno normalmente los datos los referencia con los repositorios de datos de investigación. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos plataformas como Zenodo, que es una plataforma abierta general del CERN en Europa, donde, por ejemplo, muchos de o los investigadores, yo he dispuesto información ahí, publicamos los datos de nuestras investigaciones. Entonces, por ejemplo, cómo las revistas también pueden hacer uso de este tipo de plataformas para que no tengan que montar sus propios infraestructuras de datos, de repositorios de datos, sino que aprovechen precisamente sus servicios para que dispongan de los datos y a partir de ahí puedan conectar, por ejemplo, la publicación con un metadato, un campo donde diga, vea, si usted quiere ver los datos de esta investigación, entonces los va a encontrar en este repositorio y así se puedan trabajar y articular y generar interoperabilidad entre sistemas o inclusive dentro de las mismas instituciones se están montando repositorios de datos de investigación. Entonces, por ejemplo, cómo se vinculan esos datos de ese repositorio de datos precisamente con la gestión editorial de las revistas, si se pueden disponer ahí o si se disponen en otras fuentes. En Estados Unidos hay una iniciativa muy interesante, Dryad, pues se escribe Dryad, que, que ha sido muy interesante porque es un caso similar a Coursera, ¿cierto? La plataforma de cursos que es colaborativa. Dryad se convirtió en una iniciativa de múltiples instituciones donde generaron una infraestructura común para gestionar datos de investigación. Y ahí disponen muchas universidades sus datos como tal, ¿cierto? Y tienen sistemas de curación de datos donde revisan toda esta información y ese tipo de cosas se pueden conectar precisamente con la gestión de las revistas. Entonces, por ejemplo, hay múltiples formas. Las APIs, que es un tipo de mecanismo de conexión con estas plataformas, eso ya es un ámbito técnico, pero es posible gestionar conexión para que en la medida en que se vaya subiendo un artículo, por ejemplo, a una revista, automáticamente se disponga de los datos en este tipo de plataformas. Ustedes hacen gestión ya hoy en día, por ejemplo, con cosas como ORCID, ORCID, que es el identificador de los investigadores, donde ya se conectan con este tipo de plataformas para evitar precisamente esos problemas de control de autoridades, de la forma como nombran a los autores y el control pues como de las diferentes denominaciones que pueden tener estos autores. Entonces, el uso de este tipo de herramientas también podría darse en términos de la gestión de datos de investigación. El asunto está en encontrar los caminos que permitan generar esa vinculación con repositorios de datos. O como les decía, también están apareciendo revistas de datos de investigación, entonces, que disponen precisamente de este tipo de información y que actualmente cada vez se van masificando mucho más. Entonces, en ese sentido, uno podría pues ver algunas experiencias que podría, unas que se van dando, pero el hecho de buscar, por ejemplo, revistas de datos de investigación ya dan pautas en la medida en que cómo está trabajando con este tipo de iniciativas. Pero es una necesidad precisamente latente de cara a lo que son la gestión de los procesos editoriales. Es que se lo digo por experiencia propia. Una de las cosas que uno busca hoy en día es, si encuentro la investigación, chévere, porque puedo ver cuál fue el resultado, pero uno ya quiere ver sobre todo el desarrollo metodológico, el cómo se hacen las cosas y en la medida de las posibilidades, los datos que se obtuvieron inicialmente y que luego se procesaron
para obtener esos resultados. Uno quisiera tener esa información, ¿cierto? Para poder trabajar. Y si ustedes lo ponen en un contexto como en el que vivimos actualmente con relación al COVID, entonces ahí miren que hay mucho potencial para conectar múltiples rutas, la ruta dorada con las revistas y la ruta verde, ¿cierto? Y el potenciar entonces, por ejemplo, cosas como la ruta diamante, que es como la que posibilita precisamente el entender la ciencia y el conocimiento científico como bien común. Entonces, ahí hay muchas tareas que hay que hacer, ¿cierto? Y que hay que seguir pensando precisamente en la adopción de esto, el seguir utilizando abiertas, ¿cierto? Que permitan precisamente y que se piensen en términos de la interoperabilidad. Yo he tenido problemas con OJS, sobre todo de cara a la recuperación de información, pero ha venido mejorando considerablemente en la gestión, por ejemplo, de los metadatos y en la manera como se integra con otras plataformas. Entonces hay que explotar precisamente este tipo de plataformas de cara al mejoramiento de los procesos de gestión editorial. Y digamos que hay un quinto elemento que a mí me parece muy importante y es algo por lo que también los investigadores también estamos peleando y es el concebir una visión de métrica responsable. Que el responsable puede ser un énfasis que uno hace tipos de métricas, no solamente una métrica para medir el desempeño de las revistas y de la producción científica en general. El factor de impacto fue una medida en su momento, pero hoy en día estamos replanteando su uso porque tiene muchas limitaciones y ya se ha demostrado precisamente eso. Y obviamente está en el marco de una sola fuente de información. Entonces hay que diversificar precisamente eso y lo que estamos pidiendo en términos de las métricas responsables es precisamente eso, ampliar el espectro de la medición de la ciencia y de concebir múltiples métricas que posibiliten ver precisamente cómo se ha dado el desarrollo científico y tecnológico. Y aquí es muy importante concebir que entonces ya no solamente está la cienciometría, sino que aparecen nuevas métricas y nuevas formas de medir. El caso de la webmetría, inclusive de la almetría, que es una tendencia hoy en día, cada vez la adoptamos más, eh, es una necesidad. Las revistas, por ejemplo, ¿qué tanto ejercicio almétrico están haciendo? O inclusive, ¿qué tantas plataformas y tableros de visualizaciones de métricas tienen las revistas? Están integrando este tipo de métricas diferentes, citación, pero también qué tanto se publica o se comparte en redes sociales, qué uso de Almetrix se está dando. Cosas de ese estilo empiezan a ser preponderantes en términos de las revistas científicas. Y ahí el manifiesto de Leiden y la declaración de Dora de San Francisco nos dan muchos elementos y es la necesidad de diversificar precisamente la manera como evaluamos, ¿cierto? Y ahí hay un cambio que hay que hacer y una gestión que hay que hacer, y es que los mismos sistemas de evaluación de revistas en los países tienen que cambiar. No solamente pueden concebir esas revistas esas bases de datos tradicionales cerradas, sino que también tienen que empezar a concebir otras fuentes. En Colombia se ha intentado hacer el ejercicio, ahí se le reconoce el mérito a MinCiencias en términos, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en términos de, por ejemplo, adoptar métricas como las que tiene Google Scholar con el H5, por ejemplo, pero que obviamente tienen que mejorarse en términos de cómo se gestionan y cómo se entienden y el valor que tienen esas métricas. Las revistas también están en la necesidad de estudiar el tema y de potenciar nuevas métricas, porque, por ejemplo, así como nosotros lo hemos analizado, uno podría analizar cuál es el impacto de las revistas, el ver, por ejemplo, si yo soy una revista latinoamericana, si mi impacto realmente es latinoamericano o si también tengo un impacto global. Eh, el poder tomar ese tipo de información a partir, por ejemplo, de la citación y ver dónde es que está o dónde es que me están leyendo, dónde es que me están citando, ver el alcance que tiene mi revista. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho un ejercicio de analizar algunas revistas para Colombia y ver si tienen un impacto regional, si tienen un impacto local, si tienen un impacto global. Y nos hemos dado cuenta de cosas bastante interesantes como es, hay revistas que piensan que tienen un impacto solamente local, pero en realidad están siendo citadas en muchos escenarios. Y ahí, por ejemplo,
toca pues afrontar ejercicios de relacionamiento con grupos de investigación que hagan este tipo de cosas, o el potenciar equipos de trabajo que tengan ahí precisamente un rol donde puedan hacer uso de las métricas, y cosas como estas les pueden dar información a ustedes de cómo potenciar la visibilidad de sus publicaciones de cara precisamente abierta, el ver los flujos de conocimiento, las distancias que hay, qué tanto se lee la ciencia del sur, como se ha visto también el tema pues de cara a la crítica que se hace a la ciencia del norte. Entonces, ver como todas estas perspectivas es clave de cara a las métricas, no solamente el concebir esas métricas como unidireccionales, unidimensionales, sino el ver precisamente esos relacionamientos que se dan, esa construcción de comunidad en términos de las publicaciones que se tienen, la citación que se da sobre las mismas. El hecho de, por ejemplo, utilizar análisis de redes sociales nos da esa posibilidad de ver cuáles son esos temas en los que nos estamos concentrando, dónde están esos temas o cuáles son esos temas en los que citan nuestros artículos, el poder construir análisis de dominios semánticos y utilizar técnicas, por ejemplo, como la clusterización y la modularidad de cara al uso de este tipo de métricas. Lo que facilita esto es precisamente el poder ver que hay un escenario que va más allá de un número y que posibilita ver cuál es el relacionamiento que se da en materia de elementos en relación con las métricas responsables. No solamente es ver que también está mi revista, múltiples métricas que posibilitan esto. Y ahí el concebir que hay posibilidades precisamente de cara a nuevas métricas que van apareciendo y que múltiples grupos han venido trabajando, es importante hacer ese reconocimiento. Bueno, muy bien. Ya como para cerrar y también puedes responder un poco el tema de las preguntas, ¿qué es lo que pasa? Y como para resumir, entonces, lo primero que hay que aceptar es que hay una transformación cultural. Hay una necesidad de concebir que la ciencia se está transformando y que la digitalidad es parte de ese proceso de transformación. Y por tanto, las revistas deben adoptar precisamente esa transformación. Eh, Hay que entenderlo primero por ahí. A veces las limitaciones las vemos en temas culturales que en temas técnicos, de infraestructura, de métricas, de gestión. Yo creo que el asunto está más en esa necesidad de transformación cultural. La colaboración es la clave de cara a los problemas de sostenibilidad, infraestructura y desarrollo acelerado. Solos, difícil. En comunidad, en conjunto, mucho más clave, ¿cierto? Y ahí entonces hay que potenciar iniciativas como LILAX y el trabajo que se viene haciendo acá. Es la clave precisamente de impulsar las transformaciones que se pueden dar. Europa ha sido interesante en todo esto. Si ustedes ven, Europa funciona como bloque y mucho de lo que hacen es precisamente en términos de bloque. Y eso les ha dado mucho más poder en términos de el desarrollo por ejemplo, infraestructuras, de ecosistemas en general, de cara a la ciencia abierta. Europa ya piensa hoy en día en CRIS, en sistemas de información, donde integra repositorios, donde integra revistas, donde integra hojas de vida de investigadores, donde integra métricas, cosas de ese estilo. Ya es posible y tienen infraestructura para ello. Estados Unidos también lo viene haciendo, como les decía, con el ejemplo de Dryad, es que se están pensando en infraestructuras colaborativas, y ahí la integración entre países latinoamericanos, por ejemplo, es muy clave. La ciencia es mucho más que la publicación, es el proceso y los datos. Y yo creo que ustedes como parte de la revista científica, de los procesos de gestión editorial, de los procesos de comunicación de la ciencia, es necesario que también adopten este tipo de cosas, porque los datos son claves hoy en día y no se pueden dejar de lado. Y hay que buscar la manera de articularlo a las prácticas de gestión editorial que tienen las revistas científicas. Se necesita el uso de métricas responsables que evidencien múltiples impactos de la publicación científica. Por ejemplo, algo que también analizábamos nosotros, que no lo puse ahí como ejemplo, pero que sí es importante, es ver que no siempre el impacto es necesariamente científico. Hay otro tipo de impactos, ¿cierto? Por ejemplo, el impacto en medios de comunicación. A veces se citan los artículos de las revistas, de autores
que publican en las revistas. Pero, por ejemplo, también es posible ver qué tanto se citan los artículos en tesis y qué tanto contribuye precisamente las revistas de cara a la formación de nuevos investigadores. No solamente es la investigación, también es precisamente esos procesos de formación, de educación, y hay múltiples métricas que ya se vienen proponiendo de cara a analizar este tipo de cosas y el uso de fuentes de información, como por ejemplo Google Scholar, como Lens.org, como Core, como Semantic Scholar, como múltiples fuentes que ya hoy en día son abiertas y que tienen mucho más poder en términos de la indexación de información que bases de datos tradicionales. Y por último, entender que Latinoamérica y el Caribe son ejemplo para la ciencia mundial. Ya nos eh, lo decimos también por experiencia propia, y es que en reuniones que hemos tenido, por ejemplo, con grupos en Europa, con Max Planck, con CERN, ya se reconoce mucho el trabajo que hacemos en Latinoamérica. Hay que visibilizar mucho más ese trabajo y tenemos que empezar por reconocer nosotros mismos que es un trabajo interesante y que es importante de cara precisamente a la ciencia mundial y al impacto que puede tener nuestra ciencia, ¿cierto? Aquí también hacemos investigación de calidad y hay que visibilizar esa investigación de calidad. Entonces, hay que mirar las estrategias que utilizamos para visibilizar esa ciencia en términos de las barreras que se presentan de múltiples tipos. Entonces, pues yo dejo por ahí precisamente y aquí les presento pues como parte del equipo de trabajo que tenemos en el COLAT, investigadores, hay como para cerrar de múltiples áreas de conocimiento, hay personas de física, personas de ingeniería, de sistemas, personas de sociología, personas de comunicaciones, personas de economía, personas de bibliotecología, ¿cierto? Entonces, es un grupo bastante diverso donde nos hemos venido preguntando y donde también pues queremos facilitar y ayudar como a las revistas en todo este ejercicio de diseñar nuevos indicadores de cara a facilitar métricas mucho más responsables que permitan evidenciar mucho de mejor manera el trabajo que se hace, por ejemplo, en las revistas científicas, ¿cierto? Entonces, dejo por ahí y ya pues aquí veo varias preguntas que me van compartiendo. No sé si suele y paso ya como a responder o algo más. Professor Jaider, muchísimas gracias. Fue una clase. Perdón. Aquí con la cabeza llena de ideas y también porque primero felicitaciones, ¿no? Fue una clase para todos nosotros que estamos aquí trabajando, no solo con las publicaciones revistas, ¿no? Así en serie, pero para nosotros que hacemos, que gestionamos a Lilas, siempre queda el desafío, ¿no? De acompañar a todo esto, pero no solo acompañar, pero como siempre dar más visibilidad, pero sin perder esta cuestión de que garantizar que nuestras revistas, no es bien garantizar, pero proveer la información necesaria para que nuestras revistas y que la publicación científica y técnica en los países de América Latina realmente contesten a todos estos desafíos, ¿no? Que estamos ahora viendo. Cuando veo tu presentación, muchas ideas me vienen a la cabeza. Por ejemplo, cuando hablamos de LILAC, siempre hablamos de la importancia de las publicaciones en el idioma español y portugués, porque esto no se ve tanto en las bases de datos internacionales. Y cuando vemos todo esto integrado dentro de una única base de datos y también dentro de una interfaz que agrega otras bases de datos como la BBS, me siento más, más tranquila cuando veo esto, pero al mismo tiempo siempre pensando en cómo transformar la base de datos para que pueda así integrar y incluir todos estos requisitos en términos de metodologías. Entonces, cuando hablas ahí del idioma, es algo que
siempre nos queda como un desafío y siempre nos preocupa mucho con esta cuestión de la representatividad de las temáticas y del idioma que es tan importante para nosotros aquí, de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, cuando veo esta reflexión que trajo ahí sobre la cuestión de la traducción para el inglés, en LILACS desde el inicio tenemos la traducción del título, ¿no? Para inglés, y muchas veces encontramos dificultades cuando esto no viene dentro de las revistas, pero la gran mayoría de las revistas que ya están indexadas en LILACS ya traen esta traducción, ¿no? Y también cuando pienso en la integración, estoy hablando un poco más que el normal, pero cuando habla de la integración de los datos de investigación dentro de LILACS, también ya veo como algo que está encaminando en función de la inclusión de datos como ORCID y otros, ¿no? Researcher ID, pero también hace muchos años tenemos datos, por ejemplo, de financiación de proyectos. Hay mucho que hacer en términos de hacer llegar a esta integración dentro de LILACS, pero la metodología ya está siendo preparada, incluso los criterios de LILACS también para las revistas. También ya trae varias de esas cuestiones ahí como de publicación continua y también de los preprints. Entonces, estoy hablando varias cosas aquí que son preocupaciones que nosotros estamos tratando de lo más pronto posible integrar dentro de nuestra base de datos LILACS, ¿no? Para que también esto, cuando uno publique esto en sus revistas, que esto también sea una forma de integrar todos estos datos y todas esas condiciones que vemos ahí, que tú hablaste en su presentación. Bien, he hablado de manera general y muchas cosas a veces hasta un poco desconexas, pero es que son tantas cosas y esta su clase, ¿no? Me hizo pensar de muchas cosas que estamos haciendo hoy día. Incluso también estaba pensando que Renato iba a hablar un poco sobre estas cuestiones que ya estamos trabajando dentro del IRM y también dentro de la metodología LILACS. Entonces, solo he hablado un poco de esto, de todo que estamos trabajando, incluso aquí en el grupo que tenemos sobre buenas prácticas, que está Juliana González y Angélica Souza. Ya estaba aquí hablando. Los datos de investigación es uno de los temas que vamos a tratar en el próximo año para las buenas prácticas. Entonces, reproducibilidad también de la investigación también es otro tema que estamos ya planeando para el próximo año. Entonces, hay muchas cosas que sí hoy día ya estamos trabajando y pensando, pero muchas gracias por esta presentación que realmente fue una clase para todos nosotros que estamos aquí. Bien, he hablado mucho, déjame ver aquí las preguntas que están en el chat. Hay un comentario aquí, creo que de Ninosta ya hablaste dentro de la presentación sobre los datos abiertos, entonces creo que está ya, si quieres añadir algo sobre este tema de los datos abiertos. Ahí en el chat precisamente puse un enlace, un artículo interesante donde comparten varias experiencias de revistas de datos. Entonces ahí pueden verlo también para que revisen un poco esas experiencias ya como en detalle. Es un artículo del profesional de la información, ¿cierto? Ahí en el chat pues lo puse así sobre data Journals, ¿cierto? Entonces para que lo tengan por ahí como ejemplos pues al respecto. Ok, gracias. Y hay aquí un comentario un poco largo, pero voy a leer aquí de Luz Becerra, que es: el privilegiar el idioma inglés y afirmar que la ciencia se escribe, debería escribir y publicar en inglés, no desconoce la importancia que tienen los investigadores y las investigaciones que surgen en español, siendo esta una lengua que es oficial en varios países del mundo. ¿No es esto unidimensional? Generalmente, los procesos de traducción son bastante costosos y los asumen
las revistas quienes tienen fuertes carencias económicas para sostenerse. Muchas gracias por la charla. De Luz Becerra. Sí, no, es cierto lo que en términos de eso. Un poco la propuesta, yo estoy de acuerdo en que sí hay que visibilizar precisamente la investigación en español, ¿cierto? Pero dentro de las cosas que hemos analizado también en los últimos tiempos, es precisamente que, digamos que los niveles de citación suben considerablemente precisamente con artículos en inglés. Por múltiples circunstancias se da eso. Sin embargo, digamos que la propuesta de pronto mediadora en términos de esto no es como tal, digamos, traducir el artículo, sino de por lo menos ofrecer un panorama, así sea, por ejemplo, en varios idiomas, que incluso podría ser esa una propuesta, y es la necesidad de ofrecer por lo menos como un resumen un poco más ampliado de lo que tiene esa investigación. Eh, yo creo que incluso también lo planteaba, no necesariamente ponemos el ejemplo del inglés porque es lo que comúnmente también vemos en estas circunstancias, pero yo creo que también está la discusión sobre cuál puede ser, tengo franca como para promover precisamente esa globalidad de la investigación científica. La investigación en español muchas veces se menosprecia solamente por estar escrita en español. Entonces, yo creo que la reflexión que uno podría hacer ahí es, bueno, ¿qué estrategias también estamos buscando de cara a ese tipo de cosas? Una de las cosas que ya empezamos a enfrentar es eso, es, por ejemplo, por lo menos publicar los resúmenes en otros idiomas. Los procesos de traducción son costosísimos. Es un también mercado bastante, bastante monopolio y por tanto de costos muy altos. Entonces, yo creo que la reflexión más allá de que sea inglés es cómo podemos comunicarnos de manera global. Si es en español, ¿qué estrategias podemos desarrollar para que también nos lean en otras partes? Que también es una necesidad dentro de un poco el mapa que les mostraba ahorita, que ahí obviamente no se ve de qué se trata, pero habíamos analizado, por ejemplo, que sí hay investigación en español que sí se lee en otros países, pero que cuesta leerlo, ¿cierto? O cuesta incluso recuperarse esa información. Entonces, ¿qué estrategias utilizamos para ello? Esa es simplemente una propuesta que ahí, sobre todo, pues con César analizábamos y es, no, una opción puede ser que se publique un resumen corto en un idioma como inglés, pero entonces habrían que analizarse qué otras estrategias se podrían utilizar en revistas científicas, ¿cierto? Bien, hay aquí un comentario de Diana Caro. Excelente presentación. Nos quedan varios desafíos para nuestras revistas y para la construcción de estos caminos para la ciencia abierta. Muchas gracias. Saludos de una colombiana en Chile. Una pregunta ahora de Mariluz Graciela Giorgetti. ¿En qué programa debería diseñarse la revista para que tenga los datos abiertos? Ok, lo primero sí, lo primero que hay que considerar acá en términos de esto es precisamente así como uno adopta ciencia, también en lo posible hay que adoptar software, por ejemplo, en temas de repositorios como DSpace, como Invenio, como otras plataformas que son abiertas, digamos que más allá de ser software libre, lo que permiten es potenciar ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el OJS uno tiene esa opción y es como a partir de que tiene su código fuente libre, uno podría conectar con sistemas de gestión de repositorios de datos de investigación. O ya hay plataformas, algunas de ellas que tienen diseñado llamado unos marcos de conexión
técnica que hago, puedo establecer la conexión directamente con esa plataforma para jalar datos, por ejemplo, o en este caso, para enviar, ¿cierto? También hay posibilidades de eso. ¿Cuál es el asunto? Si yo con software license, normalmente para hacer ese tipo de conexiones tengo que hacer la demanda al proveedor de software. Si yo trabajo con software libre, en estos ámbitos, lo más probable es que ya haya alguien que realiza esa acción, ¿cierto? Uy, estoy fallando, ¿cierto? Sí. Sí, está fallando un Volví, poco. Sueli, me- me fui, ¿cierto? Qué pena. Sí, sí, pero creo que se pudo comprender. Ya me escuchan bien. Ahora vi que ya está sin el video. Ah, Ana Lorena dijo que se escucha bien. Es que aquí también, para mí también no, se cortó un poco, pero se pudo comprender. Hay aquí un comentario de Jorge Méndez. Estoy muy de acuerdo con la necesidad de implementar las métricas, pero el gran problema que tenemos, como dijo el profesor Ochoa, es la cultura de investigación. Sería bueno también expandir el apoyo que ya da LILACS hacia la culturalización en cada país. Es lo más limitante en nuestros países. Bien, no sé si es un Sí, comentario para nosotros. ¿Quieres hablar ahí, profesor? sí, sí. No, ya como para al respecto con lo anterior de los datos, entonces es muy bueno el poder contar con plataformas que sean abiertas y que utilicen estos esquemas de metadatos abiertos, ¿cierto? Hay que analizar mucho ahí al respecto. Como les digo, OJS ya hay cosas que desarrolla y que viene trabajando en esa línea. Y ya con respecto al comentario que hace Jorge, entonces es real, yo creo que lo principal es precisamente la transformación cultural y en este caso yo creo que también un asunto de negociación con los estamentos de medición y de evaluación de las revistas, ¿cierto? Porque también lo que hemos visto es que uno puede proponer todas las métricas posibles y evaluar también el proceso, pero también nos castigan los sistemas de evaluación de revistas. En el caso colombiano, por ejemplo, Publindex, que es como el sistema de indexación de revistas, pues tiene métricas o tiene formas de clasificar las revistas bastante tradicionales y a veces eso afecta precisamente la posibilidad de potenciar nuevas métricas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es muy importante el poder, en términos del relacionamiento con estos estamentos, mirar y mostrar como todo el potencial que tienen otro tipo de métricas y hacer el llamado, por ejemplo, a este llamado que también les decía yo a ustedes acá, que es el uso de métricas responsables. Y ahí hay mucho por hacer y una cultura pues por desarrollar en términos de superar la visión muchas veces limitada del factor de impacto. Sí, este es un desafío para todos nosotros, ¿no? Pero cuando veo profesor Haider hablando sobre las métricas responsables, me quedo un poco más, no tranquila, pero ya tenemos por lo menos un camino, ¿no? De cómo, porque no se puede sustituir algo sin tener algo como propuesta, ¿no? Esto es algo que, esta cuestión de las métricas basadas en citas, ya es bastante cuestionada hace muchos años, pero hasta pocos años no había muchas otras alternativas, ¿no? Para esto. Pero ahora sí me quedo, incluso yo me quedo más contenta de ver que hay aquí otras salidas y también cuando pienso en las métricas que nosotros de Vireme estamos empezando a hacer, ¿no? Aún son pocas, pero hay algunas ya que son las infometrías que estamos haciendo dentro de Vireme. Y creo que es una forma también de demostrar el impacto, ¿no? De todas esas publicaciones que son visibilizadas a través del ILAX y también de la BDS, cómo llegan lejos, incluso debido al fato de estar indexadas en ILAX y también en las bases de datos nacionales, ¿no? Bien, hay aquí una pregunta de María Elina Serra. La idea de ciencia abierta es claramente buena y superadora.
Sin embargo, la mayor dificultad que se encuentra desde las revistas académicas dentro de las universidades y en entidades no gubernamentales como sociedades científicas es la financiación. Las restricciones éticas para recibir financiación de algunas empresas, la limitación de cobrar costos de proceso editorial a los autores y la falta de fondos destinados a esto, sobre todo en Latinoamérica, es un gran problema. ¿Qué otras opciones de financiación existen para poder afrontar los costos? Por ejemplo, un gestor de información, la traducción, la corrección, etcétera. Pues esa es, como decimos por acá en Colombia, como la pregunta del millón, ¿cierto? El tema de la financiación es un elemento clave, sobre todo porque uno entiende precisamente que hay múltiples dificultades, por ejemplo, para las revistas a la hora de construir sus equipos de trabajo. No es fácil hacerlo, ¿cierto? Y muchas veces incluso hasta los salarios de las personas que trabajan allí no son los mejores. Aquí hay un asunto y es que hay que hacer un poco también lo que se está dando en el marco de la ciencia abierta, es que cada vez aparecen también entes y organismos financiadores que posibiliten y que potencien precisamente este ejercicio de transitar a esa ciencia abierta. En ese sentido, yo creo que hay que empezar a desarrollar estrategias de búsqueda activa precisamente de esas oportunidades de financiación. A veces quedarse solamente con la financiación institucional es difícil, no es fácil, pero sin embargo también hay un trabajo ahí que hay que hacer y es precisamente mostrar, porque en este caso las revistas también son potenciales. Un ejercicio que hemos hecho en la Universidad de Antioquia al respecto es a partir precisamente del análisis de los datos de las revistas, es mostrar cuál es el impacto que tienen las revistas de la universidad de cara, por ejemplo, a la visibilidad de la investigación de la universidad. Y eso, digamos que también compromete un poco más, se le muestra otros elementos claves a los tomadores de decisión para ver por qué sí es necesario invertir en este tipo de ecosistemas, ¿cierto? Entonces, hay como varios esfuerzos. Por un lado es el juntar datos, en analizar datos, el generar estas métricas, no solamente de cara a la visibilidad y a la comunidad científica, sino también como métricas de gestión, ¿cierto? Como métricas de poder evaluar la gestión de las revistas y en esa medida el poder tener datos o la evidencia que permita ayudar a los tomadores de decisión a ver que sí es un esfuerzo importante el que hay que hacer. Y por el otro, entonces está en hacer una búsqueda activa de organismos de financiación, que muchos de ellos son organismos incluso gubernamentales en muchos escenarios que financian este tipo de iniciativas. El asunto está en que no aparecen muchas veces tan fácil, hay que hacer una búsqueda activa de este tipo de iniciativas. Entonces, es una tarea que se le pone un poco más ahí también pues, al editor que está solo, pero que también es necesario hacerlo, ¿cierto? Hacer este tipo de cosas. Y yo creo que aquí hay un asunto también, y es un poco también lo que decía Gabriel Vélez, y es, hay un esfuerzo conjunto que hay que hacer. Si se juntan y se hace ese esfuerzo conjunto, también se puede demostrar el por qué el tema de las revistas y todos estos procesos que se dan en términos de la ciencia abierta es necesario. Y en la medida en que se cree esa comunidad, que se fortalezca esa comunidad, pues digamos que puede también tener mayor impacto también en términos de fortalecer la financiación de las revistas científicas. Hay que buscar los mecanismos, hay que hacer esa búsqueda activa y potenciar precisamente este tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de la Universidad de Antioquia también lo que se hizo es no dejar las revistas desamparadas, sino que ahorita se está trabajando en la consolidación de un sistema de revistas de la Universidad de Antioquia y destinaron unos recursos, contrataron un personal para que hiciera todo este proceso y acompañara a los editores precisamente en la consolidación de sus revistas y de sus procesos de gestión editorial. Entonces se creó un sistema de gestión de revistas para la Universidad de Antioquia. Entonces hay múltiples cosas ahí como para trabajar e ideas que les dejo ahí, pero que no son necesariamente las exitosas. Hay muchas posibilidades. Hay que, digamos, buscar y también compartir con los colegas para mirar de qué manera se gestionan de mejor manera los recursos.
Gracias, profesor. Leonardo Fontenelle pregunta dónde puede encontrar la producción científica sobre las métricas responsables. Angélica debe tener incluyó aquí un enlace, pero profesor Heider, si después puedes, podemos también enviar a los participantes y también en la lista de editores Lilas, para que tenga más información sobre estas métricas también. ¿Está bien, profesor? No sé si está bien este enlace que incluyó Angélica, pero creo que sí, yo estaba aquí viendo. Hay aquí alguna información. Sí, esa es parte del trabajo de la Universidad de Antioquia, donde hemos como creado una comisión para eso y donde también estamos visibilizando pues como el trabajo de métricas. También les puedo compartir como algunos documentos y también la producción, por ejemplo, de la Universidad de Leiden, específicamente el centro del CWTS, que es uno también de los que más ha trabajado en esta perspectiva, que también han venido trabajando con esto de métricas responsables. Entonces, puedo ponerme la tarea de compartirles en un correíto como diversas publicaciones que pueden ver sobre el tema de métricas responsables. Gracias, profesor. Me parece que también aquí en Brasil hay un profesor que se llama... ¡Ay! Ahora se me olvidó el nombre. En la... Jesús Menachalco me parece que también trabaja con este tema, ¿no? Pero son de genealogía. Ahora se me olvidó todo. Pero después entonces, sí, profesor, puedes enviar estas referencias, ahí enviamos a los editores que están dentro de este grupo. Creo que complementa un poco, pero es una de María Elina Serra. ¿Cuáles son los entes y organismos financiadores? Me interesa conocer algunos nombres porque los desconozco. Creo que ya hablaste de este tema. No sé si quiere hablar un poco más o no. Sí, igual voy a intentar rastrear algunos de los que por ahí he visto, a ver si de pronto encuentro buena información para que la tengan por ahí a la mano, de posibles también organismos de financiación. Yo he visto en algunas plataformas como convocatorias para el fortalecimiento, pero también son como esporádicas. Voy a ver y a buscar información y también se los comparto pues ahí en ese correíto. Ay, qué lindo. Bien, aún no han venido otras preguntas, entonces, hasta que llegue aquí, acá. Daniel Arellano, muchas gracias, muy interesante presentación, útil para los que estamos comenzando en el manejo de revistas. Bien, creo que son estas las preguntas. Me gustaría agradecer muchísimo al profesor Jaider Ochoa. Fue realmente una clase para todos nosotros y creo que yo sé que van a preguntar, entonces todas esas presentaciones que realizamos dentro de las sesiones virtuales de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas Lilacs son cargadas en YouTube y ahí enviamos a ustedes la grabación de esta presentación del profesor Heider también, ¿ok? Entonces, creo que es una clase que debemos ver, revisar, estudiar, porque hay mucho aquí que hacer y también este cambio de cultura, ¿no? En la investigación, en la evaluación de la ciencia en los países de América Latina también depende de todos nosotros, ¿no? Entonces, por esto, creo que llegamos al final de todas las preguntas y me gustaría agradecer muchísimo al profesor Heider por esta excelente presentación y clase para todos nosotros. Muchas gracias, profesor. Y hasta pronto. Veo la sesión conmemorativa de los 35 años del LILAC. También voy a hablar un poco sobre los nuevos criterios del LILAC. Me gustaría ver a todos ustedes en línea con nosotros para celebrar este día que son 35 años, pero no hicimos esto solos, hicimos con el apoyo de todos ustedes que están aquí en línea, los editores de las revistas, los centros cooperantes que son las bibliotecas que envían no solo la descripción, pero también la indización temática y el apoyo de todos ustedes que están en línea con nosotros.
Muchísimas gracias y nos vemos el 29 de octubre a las 11 de Brasil de la mañana. Profesor Heiner, Muchas ¿quiere gracias, hablar? no, pues, agradecer estar con ustedes el día de hoy. Entonces, Muchas gracias, entonces, profesor. Nos vemos. Ah, y si ustedes quieren enviar un testimonio sobre Lilac, sobre importância, professor, poderíamos enviar a nosotros, ¿no? Un testimonio sobre la importancia de Lilac. Sería muy bueno para que podamos también incluir en el sitio que también vamos a mostrar y lanzar para todos el día 29. ¿Sí? Entonces, muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto. hasta pronto, que estén muy bien. Gracias.